Hola amigos, bienvenidos a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy emocionado, al fin pude concordar la agenda con un destacado médico que nos va a hacer el favor de platicarnos hoy su historia. Él es médico, su especialidad es ginecología, tiene especialidad en oncología. Además, tiene una maestría y un doctorado en alta dirección. Él trabaja para el hospital, el Centro Médico de la Raza en la Ciudad de México, que son los hospitales de mayor prestigio en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y además, bueno, es miembro de la iglesia, es investigador, es una persona que yo estoy seguro que aprenderemos mucho de su experiencia. Es muy joven, ahí me tiene sorprendido con toda la trayectoria que tiene y lo chavo que se ve. Pero bueno, demos una bienvenida a Cristian Moctezuma Meza. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Cristian, ¿y tú? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Batallamos un poco para concordar agendas, pero siempre es un gusto poder platicar contigo. Así es. No, igualmente el gusto es mío. Te agradezco la confianza, el tiempo y el honor de estar aquí en tu canal, en tu programa. Gracias, Cristian. Y digo, empecemos un poco. ¿De dónde viene Cristian Moctezuma? ¿Qué antecedentes podrías darme de tu familia? Mira, yo nací en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Nosotros somos originarios del estado de Tamaulipas y mis hermanos, mis papás, allí crecimos, ahí nacimos y por algunas situaciones, más que nada académicas, cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina, que fue como a los 17 años, porque salí a los 17 de la preparatoria, es que se presenta esta oportunidad de estudiar ahí mismo, en Tampico, en el puerto, y entonces a los 19 salí a la misión. En ese tiempo salíamos a la misión a los 19 años, y entonces interrumpo los estudios para poder salir a la misión, y en el regreso continúo, bueno, dejé una carta firmada y un permiso en la universidad, y entonces ellos me permitieron esto. Al regresar yo continúo. La carrera de medicina son 5 años, con un año después de una práctica que se llama internado, que es pues, bastante compleja. Son varios días que uno no duerme, le llamamos guardias, los médicos le decimos guardias, que es esto de entrar y no dormir todo un día, toda la tarde, toda la noche, y hasta la mañana y tarde del otro día es cuando uno sale. Entonces, después de este año sigue otro que se llama servicio social, y al terminar estos 5 más 2, 7 años, es que al yo querer hacer una especialidad, entonces es cuando aparece una de las opciones, la Ciudad de México. Y esa es la razón por la que empezamos, mi esposa y yo, a buscar las opciones. La Ciudad de México era una de ellas, bueno, de hecho era la primera, y entonces, bueno, ahí llegamos hacia la Ciudad de México, pero el origen sí es en Tampico, en Tamaulipas. ¿Y tus papás o tu familia materna sigue viviendo en Tampico? Sí, algunos, ya ves que conforme la familia va creciendo y nos vamos repartiendo, o cada quien va encontrando para ello un camino. Algunos viven en Tampico, algunos viven en otras ciudades como en Monterrey, mis hermanos están allá, y en algunas otras ciudades, hablando por ejemplo de la familia de mi esposa también, algunos viven en Guadalajara, y bueno, ahí va cambiando, ¿no? La situación, pero en cuanto a la familia nuclear, sí, algunos viven en Tampico, otros viven en Monterrey, otros vivimos aquí en la Ciudad de México. Ok, y ahora, interesante, tú eres miembro desde pequeño, ¿cierto? Sí, yo tenía, yo recuerdo a la primer barrio que yo fui, que yo recuerdo en Tampico, yo tenía unos 6, 7 años. Yo recuerdo que fui a un barrio que estaba por el norte de la ciudad. Creo que era un barrio que se llamaba Aeropuerto. Ahorita existe ese barrio, pero no tiene relación con lo que abarcaba en ese tiempo. Y bueno, desde antes, algo que no te he comentado es que mi papá es médico. Mis papás son médicos los dos. Y Ok. mi mamá es médico familiar, mi papá es ginecólogo.
Entonces les pasó algo similar, ellos vinieron a la Ciudad de México porque mi papá estaba haciendo aquí la especialidad y yo iba a un barrio aquí, que es el barrio Condesa, que la verdad yo no recuerdo nada porque yo era un bebé, y entonces regresaron a Tampico. Entonces fue cuando fuimos a varios barrios, un barrio que se llamaba Boulevard en Tampico y después el barrio Aeropuerto, y después recuerdo un barrio que se llamaba Unidad, y de ahí ya me acuerdo mejor, porque es cuando ya estaba yo en la edad de los hombres y mujeres jóvenes, donde Sí. fui al seminario y todo esto, ¿no? Oye, digo, la vida de un médico es muy exigente, es muy absorbente en el tiempo. En ocasiones están muy temprano en cirugía y luego están atendiendo la consulta en el instituto donde trabajan en la vida pública y luego en las tardes se van a la consulta privada y están los doctores desde las 6 de la mañana, 10 de la noche todos los días. ¿Qué tan complicado fue crecer como hijo de dos médicos? O sea, ¿qué tan difícil fue para ti? ¿Podías convivir con ellos? ¿Les aprendías? ¿Nunca los veías? ¿Cómo fue una vida de siendo hijo de dos doctores? Sí, fíjate que eso es algo más o menos complejo. Yo recuerdo a mi papá justamente como yo estoy ahorita, y es así como lo definiste, es en la mañana, en la institución pública, que por cierto es un honor pertenecer a una institución pública en cualquier Sí. parte del mundo y más aquí en México, y después, como bien lo mencionaste, ir a la consulta particular, al hospital, al consultorio particular. Eh, los médicos, en Estados Unidos es muy diferente. Eh, Algo que no te comenté, yo hice un internado de 6 meses en Estados Unidos, en Houston, en el Okay. Texas Medical Center, y, y ahí aprendí cómo era la medicina en Estados Unidos, diferente aquí en México. Y entonces, Sí, perdón, nada más como paréntesis. En Estados Unidos son muy buenos médicos, pero no sé si usan las manos. O sea, en México se arriesgan mucho más los doctores. Yo he visto que se avientan unas cirugías que no cualquiera le entraría y con menos equipo. Y yo tengo mucha admiración y respeto por el médico gracias. en México. O sea, y tengo muy buenos amigos, y la verdad es que siempre me quito el sombrero cuando hablo de los doctores en México. Yo creo que es un gremio que se ha ganado a pulso el respeto de la ciudadanía, independientemente si están en el IMSS, en el ISSSTE, en sector salud, tenemos muy buenos médicos en México, pero perdóname, continúa. Sí, 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 como tú dices, a veces los recursos que tenemos tal vez son menos, y en algunas ocasiones limitados, ¿no? Pero te digo, con mis papás yo lo veía así, mi papá casi no estaba, y entonces a mí me pasa igual, el trabajo en la mañana, después el trabajo en la tarde, y te comentaba que aquí en México, por ejemplo, uno puede consultar a una persona que tiene una aseguradora, que en Estados Unidos todo el mundo tiene aseguradora, pero aquí no. Entonces, o puede ser persona, población abierta, ¿no? Que dice, quiero una opinión, quiero una solución de un problema, y bueno, es una forma particular también. Y entonces, los médicos aquí, alguien puede decir, oiga, usted me puede operar de forma particular, claro, y ¿en qué hospital? Bueno, en tal o en tal, y entonces uno se adapta al paciente, ¿verdad? Y como te decía, a lo mejor algún paciente tiene algún beneficio de una aseguradora que tenga, entonces, pues, el hospital que le abarque, pero no todos tenemos la misma suerte, y entonces adaptamos, pero el punto es ayudar y atender y solucionarle al paciente su enfermedad, y ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí es un poco complejo el ritmo de trabajo, uno tiene que adaptarse a este ritmo y entonces tratar de equilibrar el asunto también familiar, también de la capilla, el llamamiento, y bueno, ya sabes, ¿no? Se multiplica ahí mucho las quehaceres. Ya sé. Y ahora platícame un poco de tu niñez, Cristian. Todavía fue en Tampico, ahí estudiaste hasta prácticamente la carrera. ¿Cómo fue tu niñez? O sea, estudiar medicina no es fácil. ¿Desde pequeño sabías que querías ser médico, por ejemplo, de tus padres, y siempre fuiste dedicado a la escuela? ¿O cómo eras tú de niño? Fíjate que buena pregunta. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria,
en esos años, entre los 7, los 11 años, yo recuerdo que pues mis papás estaban ocupados, sí los veía, pero pues, y me revisaban en la tarea, pero yo recuerdo en forma como más o menos autosuficiente y autodidacta haciendo la tarea, como muchos niños actualmente también, pero lo recuerdo sí muy bien. A veces nos cuidaban las abuelitas, ¿no? Ya sabes. Y entonces estábamos haciendo la tarea y todo. Eh, la verdad, te voy a decir una cosa, yo no quería ser médico. Yo quería ser locutor, imagínate. Ya sé, yo quería ser locutor y me gustaba mucho. Pero bueno, tú sabes que los intereses uno no nace con ellos, sino que los intereses se hacen. Entonces, mi niñez fue divertida, todavía me alcanzó la etapa en la que salía a jugar con mis amigos a la calle o a las calles. Yo recuerdo, a veces continuamente recuerdo como yo tenía una bicicleta que un día se le acabaron los frenos, eran muy pocos los frenos que tenía y entonces estábamos mis amigos y yo todos jugando y yo en varias ocasiones estuve a punto de caerme y darme una buena accidentada. Y así estuvo la bicicleta varias semanas, yo creo, y ya sabes, el riesgo que uno no mide cuando es joven o cuando uno es niño. Pero vaya, mis papás nos dejaban mucha libertad para tomar decisiones, para salir, para divertirnos, para tener nuestros amigos. Fue una bonita etapa jugando pues en la calle, en el parque, cosa que ya casi no vemos. Y poco con videojuegos, poco había, pero no era tanto lo que sucedía, ¿no? Yo me Y imagino que entonces tocó un poquito el Atari y el Nintendo, el Super Nintendo, cuando somos más o menos contemporáneos, es correcto. pero no estábamos tan enviciados como están hoy en día. No tanto. Fíjate que sí me gustaba, ¿no? Uno que otro, ¿no? Recuerdo, pues sí, el Mario Bros, ¿no? Que era bien popular con la película, pero sí recuerdo haber jugado el Nintendo, pero no era así algo que me atrajera mucho, y esa parte no, o sea, no era un problema para mí en cuanto a así como que bien metido, ¿no? A jugar y a esto. Y sí, era un entretenimiento, pero no era algo que me causara problema de que no pudiera estudiar y esas cosas, ¿no? Así Está es. bien. Ahora, ¿en qué momento decides siempre sí entro a medicina? Porque al final entraste a los 17 años, Ujú. muy joven. Sí. ¿Cuál fue el parteaguas en tu vida que te hizo voltear hacia allá y seguir el ejemplo de tus padres? Bueno, fíjate que una de las razones fue que cuando estaba yo en orientación vocacional, que era una materia que se llevaba en la preparatoria, que por cierto creo que debería de seguir, sí se sigue dando, pero debería hacerse más énfasis. Yo recuerdo que la maestra Vicky, que era la que nos daba esta materia, ya sabes, te hacen muchos test, muchas preguntas y todo. Y entonces yo era más o menos inquieto y como más o menos alegre, así, ¿verdad? Y entonces ella una vez habló conmigo, habló con todos, y me dijo, mira, tienes eh, unas aptitudes que marcan los test en el que tú puedes ser médico o puedes tener algo en especial con las áreas biológicas, pero te falta más seriedad. Y yo recuerdo muchas esas palabras que ella me dijo. Y dije como, bueno, no era yo el más inquieto, pero bueno, a lo mejor ella notó eso. Y entonces, algo que yo recuerdo, Jesús, es que yo quería, después con el tiempo, bueno, con el tiempo yo quería luego ser arquitecto, imagínate. Y luego, y luego me gustó mucho la ingeniería química, eso sí lo recuerdo perfectamente bien. Me gustó mucho, incluso la llegué a considerar una de las opciones más fuertes para estudiar. Y entonces viene el ejemplo de los padres, ¿no? Porque empecé a ver el trabajo, ya de adolescente, el trabajo de mi papá, el trabajo de mi mamá. Mi papá jamás, mi mamá y mi papá nunca nos dijeron que estudiáramos medicina, por lo menos no así de, a ver, hijo, siéntate, vas a ser médico. No. No niego que alguno de los dos lo quería, pero nunca trataron de inclusive ser persuasivos en eso. Lo que sí recuerdo es que cuando yo estaba adolescente,
mi papá me invitó, y a mis hermanos también, a una cesárea, a una cirugía. Y entonces yo recuerdo perfectamente bien que él me dijo, bueno, vas a entrar y, y, y vas a ver, pero hasta te vas a lavar, o sea, lavar quirúrgicamente, ¿no? Y poner guantes y todo. Bueno, yo entré y después de que salió el bebé, yo recuerdo que me empecé a marear y empecé a sentir náuseas. Y entonces me dijo, a ver, tráigale una silla a este niño porque se está aquí cayendo. Y, y entonces en ese momento, Jesús, yo dije, yo no voy a ser médico y si soy médico no voy a ser cirujano nunca, 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 nunca. Y fue impactante, fue muy impactante para mí. Yo recuerdo bien eso y a veces cuando estoy operando, sobre todo con los estudiantes de medicina de la especialidad que se llaman residentes, yo les digo, a veces les digo, oigan, yo recuerdo cuando empecé, la primera vez que entré fue algo que no tiene nombre, y haciendo la remembranza. Y entonces después mi papá me dijo, oye, ¿no quieres ir a otra? Y no quieres ir a otra, y no quieres ir a otra, y así, y fue como le fui encontrando más el gusto. Eh, yo te confieso que yo decía, no, es que medicina, no, qué poco original, ¿no? Igual que mis papás, no, pues está muy así. Pero me fue gustando el área. Sí veía yo como consumía tiempo porque es demandante, pero yo creo que ahí fue donde ya me acabé de integrar, ¿no? Entre lo que orientación vocacional me dijo, lo que yo experimentaba y las oportunidades que había también de esas cuentas, ¿no? Sí, y bueno, ahorita nos dabas una pequeña remembranza de todos los años que tienen que estudiar, que efectivamente 5 años en la universidad, el año de internado, el año de servicio, y luego si quieres hacer una especialidad son por lo menos 2 años más, y luego 2 años más para la subespecialidad. Entonces, en lo que una persona termina su carrera en 5 años y está listo para salir al mercado laboral, al médico le lleva por lo menos 9, 10 años. Es correcto. Y digo más dependiendo de las subespecialidades que va tomando. Sí. Y en medicina, mientras más especializado, obviamente, pues es más, más las oportunidades de trabajo, pero mucho más específico. Sí, ¿hubo algún momento en que estuviste a punto de tirar la toalla que dijiste, no, ya no puedo más, esto es demasiado, veías el camino demasiado largo, viendo a futuro? ¿Qué tan pesado fue este periodo de estudios? Sí, sí fue bien pesado. Cuando yo, bueno, te voy a decir una cosa, mi mamá me decía, no estudies medicina. O sea, ella si por lo menos ninguno de los dos nunca me dijo, estudia medicina, bueno, ella sí me dijo, no estudies medicina. Incluso cuando yo estaba en la misión, me dijo, en una carta, me dijo, si tú cuando regreses no quieres seguir estudiando medicina o decides estudiar otra cosa, no pasa nada. Porque ella lo sabía, ¿no? Cómo era el asunto. Recuerdo haber tenido un compañero de la misión que había estudiado medicina igual que yo, igualito 2 años y todo. Y entonces cuando estábamos en nuestro último mes, 2 meses de la misión, me dijo, ¿y qué crees? Dice, yo le voy a decir a mis papás que ya no quiero estudiar medicina. Y yo, te van a sacar de la casa. Dice, sí, ya no les he dicho, pero les voy a decir, yo quiero llegar a estudiar otra cosa. Y así fue, y es un arquitecto, por cierto, y muy bien, él está muy bien toda su vida y todo. Y yo creo que cuando llegué, yo dije, no, es que ya le invertí mucho, y tiempo de espera, pero sí estaba seguro, ¿no? Yo creo que en el internado, que es este periodo en el que no duermes y te exigen, te regañan, te llaman la atención, tal vez ahí como que sí dudé un poquito, pero ya después dije, no, pues ya aquí me metí y aquí le sigo, y pues me gustaba y pues te va gustando cada vez más, ¿no? Tal vez el área donde es difícil es en la especialidad. En el caso de la ginecología son 4 años más aparte de la carrera, y de la subespecialidad de oncología son 3 años más. Entonces, fueron 7 años o 14 años solo de estudio para poder ser ginecólogo-oncólogo. Es correcto, es correcto. Es mucho tiempo y como dices tú, hay otras
compañeros amigos que salen, ¿no? A los 5 años, 4 años y medio, y ya, ¿no? Y a empezar, y el médico lo ve muy lejos, porque pues la verdad es que la inversión sí es a largo plazo, sí es a muy largo plazo, en Estados Unidos también. Entonces, es de paciencia, es de paciencia. Mi mamá dice algo que es cierto, pero uno lo tiene que cambiar. Mi mamá dice que, y bueno, muchas personas dicen que la medicina es la carrera de las 3 M's, porque es matada, mal agradecida y mal pagada. Pero esas son cosas que uno va haciendo que no sean así, que vayan cambiando. Entonces, sí hay momentos de desánimo, como no, sí, ¿no? Porque la medicina es muy celosa, es tan celosa que es como un apostolado. Entonces, sí, a veces se sobrepone la persona que uno atiende al paciente, incluso sobre la familia, y eso sí es algo que sí duele un poco, pero pues es que es la forma de vida que escogió el médico. Así es. Oye, Cristian, y bueno, sabiendo que tenías un camino tan largo por delante, que estabas estudiando medicina, ya llevas 2 años, y de repente dejas todo por irte a la misión. Y Yo creo que todos los que servimos una misión, al final, pues dejamos nuestra vida en casa para irnos. Pero en particular, creo que en tu caso, que ya habías avanzado un par de años, fue un sacrificio todavía mayor porque no tenías una certeza de que al regresar te permitieran seguir. Por más que te diga la universidad, sí, sí, aquí regresando tienes, todos sabemos que puede yéndote dos cambiar. años puede cambiar el programa, puedes perder tu lugar, lo que has avanzado, corres un riesgo muy alto de dejarlo atrás. Y para una carrera de 14 años, el irte 2, o sea, agregarlo 16, es un sacrificio bastante alto. Platícame un poco, ¿por qué decidiste irte a la misión y qué misión serviste y qué tal fue tu experiencia como misionero? Claro. Sí, bueno, pues, a mí me tocó la oportunidad de, eh, desde niño, estar en el Evangelio, en la iglesia. Y entonces, pues tú sabes cómo es, ¿no? Te vas preparando, vas escuchando que la voz del profeta, ¿no? Que dice, hay que ir a la misión. Y siempre me ha gustado el aspecto eclesiástico, el aspecto de la iglesia, como a ti, como a todos, a muchos. Y entonces siempre fue una meta, ¿no? Siempre fue una meta. No me veía yo haciendo algo diferente a esa edad, a la edad de los 19 años, que uno debía irse a la misión. Entonces la decisión fue relativamente fácil, pero siempre está, ya sabes, ¿no? Una parte de la familia, algunos amigos, tal vez, compañeros, pero no, realmente no hubo una posición como tal en cuanto a algo de esto. Y siempre me quise ir a la misión, ¿no? Yo admiraba a los misioneros, a mis líderes de la iglesia que habían sido misioneros, al profeta, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, yo, yo siempre me considero muy seguro de muchas cosas, casi de todas las cosas. Pero yo recuerdo en mi primer día en el campo ya, o sea, después del CCM, mi misión fue la misión México-Guadalajara. Actualmente ahí hay 2 misiones, ahorita, en ese tiempo era una, que abarcaba todo Jalisco, el estado de Colima, que es muy chiquito, la mitad de Nayarit, la mitad de Nayarit y la mitad de Michoacán. Y entonces yo recuerdo que mi primer área, mi primer compañero, el era Alejandro Romero, eh, en Manzanillo con muchísimo calor. Estaba acostumbrado al calor, pero bueno, era agosto, en plena rayazo del sol, sudando. Yo recuerdo subiendo un cerro, mi primer área se llamaba Tapeixtles, que son puros cerros ahí en Manzanillo. Y son esos cerros que tienen como 100 escalones, ¿no? Y entonces iba yo como a la mitad de ese primer escalones. Y entonces mi compañero me dijo, ahorita la primera persona que veamos le vamos a hacer un contacto, vamos a hablarle del Evangelio. Y entonces yo recuerdo que yo iba subiendo y venía una persona de arriba y dije, pues ese es al que le tenemos que decir, no importa quién sea, le tenemos que hablar. Y en ese momento yo tuve, creo que fue la única vez en la misión que yo pensé, y ya de cuenta que lo puedo recordar el sentimiento, ¿qué estoy haciendo aquí?
y volteé a ver el mar, bien bonito, y dije, me vine de mi casa a hablar de el libro de Mormón, de José Smith, y yo creo en eso, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo debería estar en mi casa. Y fue ese pensamiento de 10 segundos, llegó este primer hombre que hablamos en 2 minutos de la iglesia, intercambiamos alguna dirección porque nos dijo, sí, a ver, luego van y me ven. Y ya, y de ahí en fuera jamás volví a tener algún tipo de, esa como, que te asalta esa como duda, esa como, ese fantasma de, de incertidumbre, ¿no? La verdad, disfruté muchísimo la misión, me encantó mi misión. De esas veces que yo creo que te pasó, piensas que la misión nunca se va a acabar y espero que se acaba. Pero bien, muy bien, la verdad, mi presidente de misión, el presidente Salvador Aguirre, su esposa, sus hijos, todo muy bien, mis compañeros, tuve 13 compañeros, uno mexicano y los demás americanos. Y el único mexicano que tuve vive en Utah. Ya lo hemos ido a ver algunas veces ahí al buen Alex. Pero bien, muy bien, la verdad, la misión me encantó y creo que lo volvería a hacer. Digo, uno nunca sabe, quizá en algún momento te toque vivirla otra vez, ya en circunstancias diferentes, con tu esposa o pero bueno, qué bueno que tomaste la decisión. Y sí, yo creo que es una duda que todos en algún momento podemos sentir, y más en días calurosos, en días cansados o en días en los que se presenta el desánimo, etcétera. Eh, Pensando un poco en el tiempo, Cristian, ¿te tocó a ti mientras estabas en la misión el anuncio cuando se construyó el Templo de Guadalajara o fue antes? Fue 2 meses antes, sí, fue 2 meses antes de que yo acabara la misión. Mira, llevas bien la cronología, ¿eh? Sí, 2 meses antes de que yo saliera, a que yo regresara a casa, se dio el anuncio y casualmente teníamos un contacto ahí con el hermano que se encargaba del área de la construcción y de este área de comunicación y todo esto, en la estaca en la que yo estaba. Y entonces nos tocó la oportunidad y la bendición de estar en la primera palada. Ahí no éramos muchos misioneros, éramos bien poquititos, pero pues busqué la forma y pude estar ahí. Entonces estuviste en la primera palada del templo en Guadalajara y me imagino que estuviste de alguna manera en la dedicación del templo en Tampico. Es correcto. Uy, qué bien le llevas, oye. En Tampico, ya estaba anunciado en Tampico. De hecho, cuando yo llegué a casa, estaba en construcción el templo de Tampico y me tocó efectivamente estar en la dedicación. Yo siempre he participado en los coros, me gusta mucho cantar. Y entonces las estacas de ahí de Tampico hicieron varios coros, ya sabes. Casualmente me tocó cantar, bueno, el coro al que yo participé, nuestra estaca le tocó cantar en la primer ceremonia, que como tú sabes también se hace la ceremonia de la piedra angular. Ajá. Genial, genial. En ese momento, el presidente de la iglesia no era el presidente Monson, pero él fue como primer consejero. Fue con el elder Perry, lo recuerdo muy bien. Y en el área del Salón Celestial, cuando estaban ahí, nos tocó cantar. Y me tocó cantar atrasitito de él. Fue una experiencia genial. En el Salón Celestial, algunos hermanos, como tú sabes, no se televisó, pero sí se proyectaba pues en diferentes áreas del templo e incluso en el edificio del centro de estaca que estaba ahí pegadito. No teníamos tanta tecnología en ese momento para hacerlo, tú sabes, ¿no? Así por todo el país. Pero muy buena experiencia, muy, muy buena. Recuerdo al Elder Perry y al presidente Monson bien altotes y muy contentos saludando a los hermanos y muy emocionados. Y pues nosotros ahí, los nativos oriundos de esa ciudad, pues con mucha más razón, ¿no? Y tú sabes cómo es aquí en México, bueno, también en todo el mundo, pero el edificio o las áreas que abarcan ese lugar donde va a estar un templo lleno de miembros.
Muy bonito. Fíjate que, digo, sé más o menos las fechas porque yo estaba en mi misión en Chiapas cuando se anunció y se empezaron a construir el de Tuxtla y el de Villahermosa. Sí. Y regreso a Ciudad Juárez y al acabar mi misión me tocó la casa abierta del templo y la dedicación. Lamentablemente, también me gusta mucho cantar y a cantar en la dedicación, pero por alguna razón decían que sí, que la edad mínima era 23 años. Entonces, aunque yo estaba investido y tenía todo, no me dejaron. Y tuve que cantar en el coro de la piedra angular, pero no pude cantar en la dedicación del Salón Celestial. Y bueno, son azares del destino, ¿no? Por alguna Claro. razón eran muy estrictos los organizadores en Ciudad Juárez, o no lo sé, pero no me tocó. De cualquier forma, pude ver al presidente cuando fue y estaba en lo de la piedra angular, o no sé cómo se llama, la piedra que ponen afuera, Sí, y ahí yo estaba en sí, el fue lo más cerca que pude estar. Bueno, qué bonita bendición tuviste de poder estar adentro y verlos de cerca y estar en sí, muy esa bueno. vivencia tan única. Sí, muy bueno, muy buena experiencia, la verdad. Y en general, pues tú sabes, participar todos es muy bueno. Claro, oye, te va a tocar, bueno, ya fue la radicación del de México, pero vienen templos muy cerca de la Ciudad de México, Sí, entonces vas a tener oportunidad de ir con tu familia si quieres a ver las casas abiertas del de Puebla, el de Cuernavaca, el de el de Pachuca, Hidalgo, ujú, sí, o sea, todos. el de Toluca es una cantidad impresionante de templos que va a haber alrededor de la Ciudad de México, que algo están haciendo bien. O sea, la Ciudad de México, los miembros en México, son miembros muy fieles que por años han estado trabajando duro, entonces yo creo que se merecen la cantidad de templos que se están construyendo y el Señor sigue teniendo la vista puesta en el pueblo La Manita. De hecho, por eso es este programa. Me Claro. interesa platicar la historia de gente que ha ido cumpliendo la visión de los lamanitas, porque si te das cuenta, cuando lo habló el presidente Kimball, no había tantos médicos, ni abogados, ni arquitectos, miembros de la iglesia y construyendo este futuro o este florecimiento que está profetizado para nosotros como pueblo, ¿no? Es correcto, sí, totalmente, totalmente cierto. Ok, ahora, bueno, 5 años de carrera, internado, servicio y luego 4 años de especialidad, 3 años de subespecialidad. Y tengo entendido que además entre estos especialidad y subespecialidad hay un examen difícil, o sea, no cualquiera entra, no solo es, yo quiero ir, Sí, tienes que sí, sí, sí. presentar un examen que conlleva o que es complicado, entras a concurso y después todavía haces una maestría y un doctorado en alta dirección. Eh, Sí, ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para estudiar estos 16, 18 años sí, sí, para sí. poder lograr lo que has logrado hasta ahorita? ¿Cómo le has hecho? ¿Qué tan pesado ha sido? Sí, fíjate que ah, la maestría dura 2 años, el doctorado sí, otros 2 años. Ahí ya estaba yo. Bueno, de hecho, algo que no te comenté, desde que yo entré el primer año de la especialidad, ya yo dije, bueno, pues ya estaba casado. Eh, Algo que no te he dicho es que cuando yo era adulto soltero y estaba por acabar la carrera de medicina, yo hice una oración y dije, me voy a casar, pero por favor, dame la oportunidad de trabajar. Y entonces, el día que yo me casé, ese día en la mañana, llegó por correo, por mensajería de paquetería, llegó mi cédula profesional. Ese día en la mañana llegó. Entonces yo dije, bueno, entonces quiere decir que sí contestó. Y y entonces me casé. Y entonces mis hijos tuvimos una niña, nuestra primera hija. Y entonces, pues la familia, que es parte de la clave y es parte de la respuesta, pues iba creciendo con esto, ¿no? Eh, cuando uno es residente, que es cuando estás haciendo la especialidad, te dicen R, así es que es el único lugar donde se dice así. Entonces, en el primer año eres R1. Y R1, entonces, R2, R3, R4, sí. exacto. Entonces, un día mi hija estaba viendo todos mis gafetes, porque yo guardo los gafetes, todos los gafetes, lo que sea, yo los guardo. Y entonces me dice, oye, papá, ¿qué significa R? Dice, ¿qué es eso de R1, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Qué es eso?
Y entonces le dijo, no, hija, mira, pues es que cuando uno estudia, es como yo que voy primero, segundo A, ya sabes, ¿no? Y los niños siempre le agregan el grupo. Entonces, bueno, digo, bueno, más o menos. Y entonces, la verdad es que parte de la clave, pues es mi esposa, ¿no? Los niños, pues que tienen que aguantar vara. Y ya en la maestría, en la especialidad, sigue siendo pesado, pero pues ya estás como hecho. Entonces, bien o mal, dices, pues ni modo, una raya más al tigre y otra cosita más para hacer. Ya estaba trabajando con el ritmo que tú me comentabas al principio, igualito, nada más que tenía que apretar más los horarios, ir sirviendo en la iglesia, tener el llamamiento. Fíjate que otra de las claves que yo tengo que decir hoy es que es la fidelidad en la iglesia, en el evangelio, el pago del diezmo, el ir al templo, y aparte yo tengo otro dicho que siempre se lo digo a los amigos, a los miembros de la iglesia, a los estudiantes, también doy clases también, doy clases en la universidad. Yo les digo que, yo siempre digo así, ¿quieres que se haga algo? Asígnaselo al que está lleno de cosas para hacer, porque ese lo va a hacer. Entonces, es una idea tal vez personal, ¿no? Pero dije, bueno, ya tengo un montón de cosas que hacer, pues si le agregamos otra poquita, yo creo que sí se puede. Y hay que repartir el tiempo, hay que dormir un poco menos, tal vez hay que ir al cine un poco menos y ver la tele un poco menos, pero pues así fue como sucedió, y yo creo que en este punto en el que vivíamos en la Ciudad de México vivimos, pero siempre sin nuestra familia nuclear, nadie. Ahorita últimamente mi mamá viene por unas temporadas, pero eso ahorita ya los años ya pasaron, sin nadie, pues la verdad mi esposa es la que tuvo ahí la clave, ¿no? Sinceramente. No, y qué bueno que reconozcas. Fíjate que para aquellos que no conocen tanto el ambiente dentro de la medicina, el internado es pesadísimo, o sea, vives ahí literalmente, es súper complicado. La residencia, aunque es difícil, no es tanto como fue el internado o el servicio, pero sigue siendo difícil. Entonces me queda claro que dices, bueno, estudiar la maestría, el doctorado, pues ya fue Sí, pues, mucho más sencillo, porque además ya estás trabajando como médico, ya estás ganando como médico. Y en el internado no, o sea, ni en las residencias, o sea, todavía sí, ¿no? está, Sí, fíjate que está muy complicada la situación económica o el sacrificio para la familia en cuanto a lo económico. sí, o sea, en la residencia sí también es muy pesado, pero bueno, hay un sueldo que, pues bueno, pues ya, ¿no? Sí, Muchos pero cuando, no estás ganando lo que ganas ya ya con la especialidad o con la subespecialidad. O sea, tienes un mejor sueldo porque ya eres médico, pero todavía no estás. sí, claro, no, pero el del internado que dices tú, no, ese de verdad está súper mal, ¿eh? O sea, ni te voy a decir aquí porque me da pena, pero es que aquí en México, no, el internado de verdad está muy mal, de verdad, no podríamos decir ni siquiera que es algo representativo lo que les dan, Sí, pero es el precio que tienen que pagar los médicos. Es un sacrificio muy grande para poder servir así como es. médico. Ahora, te voy a hacer una pregunta bien específica porque, digo, me gusta cómo has combinado y hablas de la iglesia y diste algunos consejos como la familia, la fidelidad, los diezmos, etcétera. Eh, Dicen que la profesión más complicada o en el que son más, ¿cómo decirlo? Que son más coscolinos son los músicos. Y después de ellos, Son los los médicos. médicos. Oh, sí. ¿Por qué? Porque vives en el hospital, porque convives ahí con doctoras, convives con enfermeras, con pacientes. Y si alguien quisiera portarse mal, Lo podrías va a lograr. hacerlo. Así es. En la medicina, y es muy común, tú has de tener muchos compañeros médicos que quizá no viven con el conocimiento del evangelio que nosotros tenemos, y que es el modus vivendi, o sea, estás envuelto en eso. ¿Cómo le has Pues, hecho y qué tan difícil ha sido para ti el mantenerte fiel, mantenerte firme en un ambiente como este? sí, sí, muy buena tu pregunta. Fíjate que este, lo primero que yo preveía eso cuando estaba más joven, cuando estaba joven así, ¿no? Adolescente, veinteañero. Eh, lo preví de esta forma.
Fíjate que es bien complejo que, bueno, imagínalo, y los demás imaginémoslo, lo siguiente, hay muchas veces del día del trabajo en el que a los compañeros y compañeras de trabajo los vemos en pijama, o sea, pijama quirúrgica, pero es una pijama. Entonces, eso es bien complejo y tienes toda la razón. Yo a veces les digo a mis estudiantes de la universidad que les digo, a ver, ustedes no andan así como los de los programas de, porque todos los programas de médicos americanos o mexicanos, perdón, pero es puras cosas que nomás no van con la moralidad. Y entonces yo les digo, oigan, eso así no es, ¿eh? Eso no es lo normal. Yo creo que en parte es esto, ¿no? La convivencia estrecha, conocer mucha gente, porque pues el médico trabaja con personas, con muchas personas. Y esto que te digo, ¿no? De, oye, pues nos vemos en pijama, ¿no? Pijama quirúrgica. Entonces, hay que tener bien firmes los conceptos, hay que tener muy firmes las convicciones, los convenios. Y entonces algo que yo hice para asegurarme de que eso no pasara es que escogía a la más guapa para que fuera mi esposa. Entonces, con eso dije, bueno, no hay que tener problema, ¿no? Pero sí, bien lo dices, es algo de, y bueno, pasa en todos los trabajos, pero en la medicina sí son súper famosos de ese tipo de asuntos, y qué triste, ¿no? Qué triste porque Sí. el médico es como el maestro, o sea, es alguien que se considera pues un guía, ¿no? Un guía moral, un guía espiritual, un guía personal, no sé. Entonces sí es algo triste que esa fama tenga, desafortunadamente sí es así, pero hay que ser firme en las convicciones y conozco muchas personas que inclusive no practican alguna religión en especial, pero son firmes en eso, ¿no? No, y qué bueno porque pues al final, independientemente de la religión que profesemos, pues debe haber un código de moralidad en todos nosotros. Si no, imagínate cómo estaría este mundo. Si de por sí ya está medio complicado, imagínate dónde tendríamos. Pero sí, el médico, al ser una persona tan respetable, tan admirada, se convierte hasta en la ilusión de muchas muchachitas, ¿no? Que no quieren pagar el precio, porque al final tu esposa se casó contigo no cuando ya tenías una subespecialidad, ni cuando ya tenías el Sí, 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 megapuesto. O sí. sea, ella vino contigo y te ayudó y te impulsó y te apoyó en los años más difíciles. Por ahí dicen que la novia del estudiante Ahí, no termina siendo la esposa del médico. es ¿Por correcto. qué? Pues porque ya una vez que se logra, entonces ya va y se consigue a alguien más, ¿no? Entonces yo siempre he admirado a aquellos que vienen juntos con su esposa. Me gustó lo que dijiste, que buscaste a la más bonita para no tener Tentaciones. ese tipo de situaciones. Pero al final, ella te ha apoyado y yo creo que es algo que no has logrado solo. O sea, ella ha estado a tu lado y de alguna manera eh, lo has logrado gracias a ella, porque es imposible estar pensando en los hijos, estar pensando en casa, en todo, si no tienes el apoyo de alguien que te ayude a sostener en los momentos más de mayor ocupación de semana tras semana, ¿no? Sí, es Entonces, qué correcto. bueno Sí. que me reconozcas. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Tenía yo 26, sí, 26, sí, 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 sí. Sí, a ella le ha tocado Estabas, picar piedra, como dices. sí, sí, no, porque todavía después de que te casaste, si no me fallan las cuentas, todavía vinieron los 4 años de especialidad y los 3 de subespecialidad. Es Entonces correcto. no está nada sencillo. No. Ahora, ¿dónde la conociste? Ella era miembro, bueno, ahí te va, ella era miembro de la iglesia también, desde que era niña, de tus papás, todo. Ella nació en el convenio, nada más que cuando yo regresé de la misión, nosotros nos cambiamos de barrio. Y entonces, bueno, ahí te va. Yo ya la conocía a ella, pero conocía más a sus hermanos, sobre todo a su hermano número 2, porque él fue compañero mío en la misión. Entonces, aquí se aplica, ¿no? Lo de el himno de, ya sabes, ¿no? Pero bueno, qué hermosa está tu hermana. Pero, este, pero sí, él era compañero en la misión. Y entonces, regresando, cuando nos cambiamos del barrio, ya convivimos un poco más. Y entonces, después, su hermano más grande, que es mi cuñado,
Poncho, él me dijo, oye, ¿no quieres hacer que hagamos una, ya vi que tocas el teclado y los pianos y todo, ¿no quieres que hagamos como un pequeño grupo así de música? Y yo, pues bueno, porque dice que yo tengo una batería y yo la toco. Y mi cuñado tenía una guitarra y otro amigo tenía un bajo y su amiga también. Y entonces hicimos un grupo y entonces yo empecé a ir más a su casa, ¿no? Entonces, pero mi esposa todavía no me hablaba mucho. Y entonces nada más yo ya más veía que entraba y dije, ay, ya me acordé de Sara, ya creció, ¿no? Así. Entonces, ya, así fue como fue la cercanía. Y entonces, un día había un baile de preferencia, que estos que se hacían, o se hacían en la que la chica, generalmente se hace con los autos solteros, ¿no? En la chica invita a un chico, a un joven, y ya sabes, ¿no? La chica le lleva prepara una cena y él va por ella, le lleva un regalo y cosas así. Entonces, ella me invitó a ese baile. Bueno, yo como que tenía miedo porque como que no quería ir a ese baile de preferencia. Entonces yo fui a donde ella estaba ahí, estuve trabajando un tiempo y ya le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Vas a ir al baile o no? Dice, no quiero ir. Pero ¿cómo que no vas a ir, no? Y entonces, bueno, yo creo que sí me entendió la indirecta. Entonces ya, sí, fuimos a ese baile y yo creo que duramos de novios 11 meses y ya nos casamos. Es cuando esas veces que dices, no, pues aquí está, ¿no? Aquí fue. Ah, qué padre. Y Sí, y bueno, ya están por cumplir 20 años de casados, no debe faltar mucho tiempo para esto. Eso habla de lo que te decía, ¿no? De cómo se han complementado, cómo se han apoyado. ¿Ella se dedica al hogar o trabaja? ella tiene una licenciatura en preescolar y es maestra de preescolar. Fíjate Oh, qué que padre. sí, está bien, sobre todo en la pandemia nos ayudó mucho eso, porque los niños estaban en la casa. Claro. Pero fíjate que como venimos prácticamente a la Ciudad de México pues a vivir, entonces hubo un tiempo que sí estuve trabajando en uno de los colegios donde estaban los niños, pero era muy complejo porque, pues, por ejemplo, el niño del medio la buscaba y mamá, o sea, para él no era la maestra, era una mamá. Era complejo, seguíamos sin tener pues alguien de la familia pues, que nos echara la mano acá. Entonces ya después se decidió que no, pero ahora ella me ayuda con muchísimas cosas, ahora sí que obviamente con los temas de la familia, de la casa de los niños y otras cosas administrativas, también es como mi asistente, amiga, esposa, todo, ¿no? Ah, súper padre. Sí, es complicado en la Ciudad de México. Cuando mi esposo y yo nos casamos, ella vivía en la Ciudad de México y yo vivía en Juárez. Y a lo de platicar dónde nos íbamos, yo todavía estaba estudiando, ya tenía muy buen trabajo, es ingeniero en sistemas. Ajá. Pero una de las cosas que queríamos antes de casarnos era tener 6 hijos. Así lo platicamos desde siempre. Queremos 6 hijos y como que los dos teníamos ese número mágico en mente. Entonces llegamos a la conclusión de que era más fácil si yo me iba a México porque ella estaba mucho mejor acomodada, Mm. pero difícilmente íbamos a poder tener 6 hijos en la Ciudad de México, precisamente por las distancias, lo complicado, todo. Y entonces decidimos venirnos a provincia y ahí crecimos a nuestros hijos en Ciudad Juárez, luego en Chihuahua y luego ya nos vinimos para Utah. Pero bueno, sí te entiendo perfectamente lo complicado que es en la Ciudad de México, entonces qué bueno que se han acoplado bien y que se han podido apoyar complementándose uno con el otro. Sí, gracias, gracias. Ahora, Sí. ya hablamos mucho de todos tus estudios, de todo lo que has hecho. Platícame un poco de tu trabajo, Cristiano. O sea, platícame un poco, 2, 3 minutos de exactamente qué es lo que haces. ¿Haces investigación? ¿Atiendes pacientes? ¿Cómo te desempeñas ya con todos estos estudios que nos has compartido? Sí, sí, bueno, yo lo que hago es prácticamente, los médicos hacemos prácticamente, sobre todo los que tenemos especialidades quirúrgicas, nosotros vemos consulta y operamos. Prácticamente eso es lo que hago todos los días, todo el día. Consulta de enfermedades muy diversas y algunas se les da tratamiento, ¿verdad? Y tratamiento médico y farmacológico, es decir, pastillas, inyecciones, y algunas hay que operarlas, ¿no? Entonces, en el ámbito de ginecólogo, de ginecobstetra, pues
mujeres embarazadas, que es de lo más principal que hay, mujeres con sangrados, mujeres con miomatosis, que son unos tumores benignos que les salen a la matriz, y que a veces ocasionan sangrados, quistes de ovario, muchas cosas, pacientes que no se pueden quedar embarazadas, pacientes que tienen incontinencia urinaria, prolapsos que se les cae la vejiga, todos esos asuntos. Y ahí es un sinfín. Y de oncólogo, pues es todos los temas que tienen que ver con el cáncer, sobre todo ginecológico, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de cervix, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de peritoneo, etcétera. Entonces, es atenderles, operarlas y derivarlas. Los oncólogos nos subdividimos en otro tipo de acciones. Por ejemplo, hay oncólogos radiólogos, que son radiooncólogos, y hay oncólogos médicos, que son los que dan la quimio. Entonces, entre esos tres, entre ellos dos y los oncólogos quirúrgicos, pues somos como nos vamos atendiendo a la paciente. Y eso es lo que hacemos, lo que hago todos los días prácticamente, ¿no? Pues los casos a veces son muy difíciles, muy complejos, cirugías muy, muy, muy difíciles para poder solucionar, pero pues en bien de que el paciente logre salvar su vida, ¿no? Sí, debe ser una profesión, digo, sé que es muy demandante, muy cansada, debe ser muy satisfactoria cuando tienes cirugías exitosas o cuando ves a tu paciente que se recuperó. Y al mismo tiempo debe ser muy difícil cuando por más que te esforzaste, ya no se pudo hacer más. Entonces, se requiere, Sí, sí. no sé, se requiere mucha templanza, mucho amor por Aplomo. lo que haces, aplomo, ¿cierto? Porque al final no es fácil. Ahora, en la iglesia, me platicabas hace rato de cómo te ha gustado servir en la iglesia, cómo disfrutaste la misión. Sé que hoy tienes un llamamiento de responsabilidad. Platícame qué llamamiento es y qué tan difícil es servir en esto que estás sirviendo al Señor y combinarlo con una profesión tan exigente como es el ser médico, ginecólogo, oncólogo. Sí. Bueno, fíjate que ahorita tengo el llamamiento, soy el obispo de mi barrio. Este, muy bien, muy bien, muy bien. Nos cambiamos de estaca y aquí llegando al barrio, pues ya había algunas necesidades de hacer algunos ajustes en el liderazgo. Yo venía de tener otro llamamiento, yo venía de ser presidente de estaca. Entonces, en la estaca en la que venía. Y entonces uno, ya sabes, ¿no? Uno dice, bueno, pues yo creo que ahorita me van a dejar descansar un rato. Y entonces el líder que me relevó, yo le dije, oiga, yo todavía puedo, todavía aguantaría, nada más que pues me cambié. Y como que me tomaron mucho la palabra. Entonces, eh, en la iglesia, este llamamiento es un llamamiento muy bonito. Yo creo que el obispo es la parte directa del contacto en el barrio, de la parte directa de la administración, sobre todo de los jóvenes. Ahorita yo traigo el estatus, traigo el modus de que la juventud aprenda. Y hablo, por ejemplo, en mi trabajo, que tengo residentes que son pues jóvenes que como yo estaban así. Ahorita yo traigo el tema de denme todos los días quirúrgicos porque quiero enseñarles, quiero que aprendan. Y entonces con la juventud en la iglesia es igual, ¿no? Eh, entiende uno en un momento dado que porque el profeta dice, todas las cosas son importantes, el obispo tiene muchas cosas que hacer, pero la asignación principal es la juventud. Entonces, hay que equilibrarlo bien, ¿no? Los tiempos, como dices, pues todo el consejo del barrio, tú sabes, ¿no? Es que la presidenta de socorro, el presidente del coronel, eres todos trabajando en conjunto, todos tenemos cosas que hacer, pero buena experiencia, la verdad te lo confieso, buena experiencia. No había tenido este llamamiento antes, había sido consejero algunos años de un obispo, fui presidente de una rama, consejero de la presidencia de una rama, pero no había tenido el llamamiento como tal. Y entonces, la verdad, muy, 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 muy disfrutable. Tú sabes, ¿no? También con cosas pues que
son una carga un poco, pero que es posible realizarlas con, con el diálogo con los demás miembros y pidiendo ayuda y las personas responden, Claro, fíjate que qué bonito que hayas recibido el llamamiento ahorita. En mi caso fue al revés, yo fui llamado como obispo muy joven y después como presidente de Estaca. Y si me preguntaras, yo preferiría haber sido obispo después, porque ahorita ya tienes mayor madurez, mayor experiencia, tienes mucho más que enseñarles a los jóvenes. Cuando a mí me llamaron, todavía llamaban antes de los 30 años, ya ahorita ya como que cambió un poco. Ya no. Sí. Y digo, yo con los chavos me agarraba luchitas en los pasillos, en las mutuales, y me ponía a jugar básquet con ellos porque, pues, haciendo cuentas, yo era 8 o 9 años mayor que ellos, o sea, fue una época bonita, pero me doy cuenta ahora que, aunque no lo creas por la barba y el pelo largo, ahorita que estoy en un obispado, me doy cuenta de que cuando tienes un poquito más de edad, todavía sin estar viejitos, o sea, los medios 40 estamos tú y yo, ya tienes experiencia, tienes mucho que enseñar, pero al mismo tiempo todavía te sientes joven, ¿no? Y más tú que te ves tan chavo. Entonces, estoy seguro que estás disfrutando mucho el llamamiento de obispo. Y sí, la verdad, sí. Como tuviste la experiencia de ser presidente de Estaca, sabes mucho más cosas o sabes dónde enfocarte que si no lo hubieras tenido. Entonces, estoy seguro de que los jóvenes de tu barrio y las familias en tu barrio son muy bendecidas por la experiencia que has tenido y por tu servicio, a pesar de que no tuvieras tanto tiempo como quisieras para poder dedicarlo al Señor, ¿no? Porque pues tu carrera o tu oficio es muy demandante. Claro, sí. Correcto. Pero bueno, ¿cómo le hace tu esposa, compadre? Porque toda la semana trabajando de sol a sol en el hospital y en la medicina, y luego el fin de semana igual en tu servicio en la iglesia. ¿Cómo le hace tu esposa para aguantar un tren de vida tan pesado que tú llevas? No está fácil. No está fácil. Y te voy a decir una cosa. Yo cuando estaba buscando a mi esposa, yo ya visualizaba algo así. Y yo dije, no me puede fallar, porque, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue algo desde antes, ¿no? Fue algo que así lo buscamos, así lo busqué. Y ella también, ¿no? Entendiendo que claro que la esposa de un médico no lo entiende hasta que ya está ahí. Dice uno, ¿qué pasó? ¿Qué decisión tomé? Pero, pues, mira, básicamente el servicio de la iglesia ha ayudado mucho, porque entonces el constante recordatorio tú sabes, ¿no? Convenios, de actividades, de todo este asunto ayuda mucho. Ella es muy comprensible, se adapta, yo también, y tú sabes, como en todo, pues no siempre se empata uno con la pareja, entonces hay que aguantar, hay que sobrellevar y hay que ceder, unos ceder tantito y otro también, y pues ya se juntó. Pero bien, la verdad es que el apoyo también de su familia, de ella, y es muy importante, todos ellos son miembros de la iglesia también. Uno de mis cuñados vive ahora en la Ciudad de México, entonces, digo, todo ahí va sumando, ahí un poquito, y yo creo que lo que hace ella es tenerme mucha fe y mucha paciencia. Esa sería la respuesta así muy tácita. Está bien. Y debe ser muy buena, porque al final no te hubieran llamado ni presidente de Estaca ni de obispo si no tuvieras una esposa que esté a tu lado y que jale contigo parejo y que aguante. Entonces, no, pues muchas felicidades a los dos. Y gracias. Por todo este tiempo juntos, por lo que han logrado. Una historia, la verdad, sorprendente, porque, como ya lo mencionamos, estamos hablando, ya contando la maestría y el doctorado, de 18, 20 años de estudio para lograr lo que has logrado, ¿no? Y no es estudio fácil, o sea, no es una carrerita ahí que te avientas en 2x3, realmente estudiar medicina, estudiar ginecología, oncología, estamos hablando de palabras mayores. Por último, Cristian, porque yo sé que, bueno, ya se nos vino el tiempo encima y aunque es muy agradable platicar contigo, sé que sigues teniendo cosas que hacer. Me gustaría que termináramos esta charla con algún consejo que puedas dar a aquellos que nos escuchan.
ya sea Sí, jóvenes, ya sea de mediana edad como nosotros o quizá alguien mayor, un consejo de vida que pudieras darnos para aquellos que nos hacen el favor de escuchar esta entrevista. sí, gracias, Jesús. Digo, ante todo, agradecerte este momento, este tiempo, toda tu preparación, eh, agradecerte tu disposición y este proyecto que se me hace bien emprendedor de esta visión, ¿no? Eh, también Agricol, que fue el que nos contactó ahí, ¿no? Agricol Lozano. Sí. Y yo creo que lo que yo recomendaría o daría de consejo, tal vez, y se lo diría a cualquier persona que sea miembro de la iglesia o que no sea miembro. Mi escritura favorita del libro de Mormón es 1 Nefi 17:50. 1 Nefi 17:50 dice: si el Señor me mandara a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Entonces, a veces nos limitamos en nuestras capacidades. Pensamos que no podemos. Consideramos que somos menos. Sentimos que somos poco. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo lleno de competencia. Ese es el neoliberalismo internacional actual. Y si le juntamos aparte ahí al enemigo y sus amigos, pues menos. Entonces yo creo que algo que yo compartiría hoy es que hay que tener expectativas altas, muy altas, y las vamos a lograr. Y hay que pedirle a Dios, ¿no? Y como dicen, pedirle a Dios como si todo dependiera de Él, pero hacer las cosas como si todo dependiera solo de nosotros, ¿no? Entonces, creo que ese es un consejo que yo daría en todas las cosas, y el Señor Dios nos va a ayudar y vamos a poder ayudar a mucha gente, y no me cabe ninguna duda que lo que tú estás haciendo ahorita tiene un impacto también en mucha gente. Gracias, Cristian, y gracias a todos por escucharnos en esta noche. Me voy con grandes enseñanzas sobre la importancia de la paciencia a la hora de estudiar, de tener una visión a futuro, de el encontrar a la compañera adecuada y de aguantarnos los dos en ese camino, en ese proceso, buscando el éxito como familia. Y bueno, esta fue una charla muy amena, Cristian, muchas gracias, y gracias a todos por escucharnos. Él fue Cristian Moctezuma Mesa. Él es médico, ginecólogo, oncólogo, una maestría y un doctorado en alta dirección, y es miembro de la iglesia, ha servido como presidente de Estaca, como obispo, y bueno, es alguien que está cumpliendo la visión de los lamanitas, una historia ordinaria de éxitos extraordinarios. Gracias, Cristian, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias y saludos a todos. Un abrazo.